La idea un poquito de las próximas clases es hablar un poquito de trombosis venosa profunda de IT. Bueno, acá por el final de la historia que es pulmonar. Vamos a dirigirnos sobre todo al diagnóstico y a la terapéutica en agudo. Y después en las próximas clases vamos a hablar un poquito, esto que van a hablar sobre prevención del tromboembolismo, tratamiento, a largo plazo. Bueno, qué lindo que pasa encontrar esto, temeroso, trombo trans y pendientes derechas, según la imagen de acá, vertical. Y bueno, ahora vienen las diferentes imágenes de Guille o el tromboembolismo a nivel de la infiltración, ahí correlando la infiltración de la pulmonar con tomografía. No tenemos que ir en la presentación y sabemos que esta tercera causa del síndrome cardiovascular agudo, se ha precedido por el stroke, por el síndrome coronario agudo. El TEP es la tercera causa del síndrome cardiovascular agudo. Más frecuente a mayor edad, eso está ampliamente demostrado ya desde hace mucho tiempo, y implica un alto riesgo de muerte y también un alto costo sanitario, no solo por consulta, sino por el evento agudo, sino por las secuelas que puede traer. Y existe una gran prevalencia de errores diagnósticos, ¿no? Tanto en la detección del diagnóstico adecuado, sino que a veces llega tardíamente al diagnóstico del tromboembolismo porque se parece a otras enfermedades o puede pasar inadvertido si no se tiene un alto nivel de sospecha. Entonces existen graves errores tanto en el retraso diagnóstico como obviamente en el tratamiento, el retraso en el tratamiento. Y puede haber un sobrediagnóstico de TEP leves con el advenimiento de las nuevas imágenes. A veces se hacen diagnósticos de TEP subsegmentarios o dictales, que quizá sean otro diagnóstico, no necesariamente. Y estas dos gráficas que muestran acá es la incidencia de diagnóstico de TEP en diferentes lugares del mundo donde ha habido un aumento. Todos son concordantes que hay un aumento del diagnóstico de TEP y, como ven, también en el largo del tiempo el pronóstico, la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo. Pero ojo con esto, que lo que pasa es que hay un sobrediagnóstico de TEP leves, o sea, no quiere decir que el TEP haya disminuido en el tiempo o con la terapéutica se haya mejorado el pronóstico de esto, no necesariamente. Estas gráficas están plagadas, digamos, de ese sesgo, digamos, de sobrediagnóstico de TEP leves y por lo tanto una menor mortalidad asociada a eso. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿por qué ocurre el colapso del ventrículo derecho? Que es la primera causa de muerte en el TEP, ¿no? Bueno, lo primero que debemos saber es que para que exista una sobrecarga importante del ventrículo derecho y el aumento de la presión pulmonar, debe haber una obstrucción de al menos el 50% del área transversal de la vasculatura. Que después eso va a ser muy importante para entender por qué romper un coágulo proximal es bueno, por más que agonice vitalmente, eso lo vamos a ver luego. Pero ¿qué pasa cuando hay una obstrucción vascular? Bueno, esa obstrucción vascular va a generar una vasoconstricción hipóxica, y eso va a desencadenar en la dilatación y función del ventrículo derecho en esta cascada espiral, digamos, que lleva finalmente al shock. O sea, que la dilatación, hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, eso va a generar una dilatación, por una menor descarga en ese ventrículo. Eso va a generar insuficiencia tricuspidia, va a aumentar la tensión parietal dentro del ventrículo derecho, eso genera una activación neuronal impresionante, que va a generar una inflamación miocárdica, y esta inflamación miocárdica puede generar daño miocárdico, una especie de miocarditis, o etcétera, del ventrículo derecho. Eso también va a generar una disfunción del ventrículo derecho per se, más allá de la propia obstrucción súbita que tiene ese ventrículo derecho. También va a haber un aumento de la demanda de oxígeno, y bueno, va a haber cortocircuitos arteriovenosos a nivel intrapulmonar que generan desaturación hipóxica, hipoxia sistémica, etcétera, y todo va a redundar en la disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, la disminución del gasto del ventrículo derecho, por tanto, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, disminución de la presión sistólica, una disminución de la producción de la mismo del ventrículo derecho de los tejidos, y eso va a generar esa espiral que va a terminar en un shock vinculado a falla del ventrículo derecho. ¿Tá?
También el aumento de las presiones y la tensión parietal va a generar un desplazamiento del tabique, una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo, que eso altera hay una disincronía interventricular que también hace que sea menos eficaz la contracción. ¿Tá? También todo esto genera un aumento de la sístole del ventrículo derecho. Se recuerda que a veces para mantener el gasto lo que aumenta es el periodo de eyección sistólico, que si es crónico se puede compensar, etcétera, pero en agudo ese son compensatorio y puede verse reflejado o empeorado por el bloqueo de rama derecha que puede existir asociado al ventrículo. Entonces, no es solo la obstrucción de la apertura pulmonar la que genera los trastornos que llevan al shock y al cuadro grave, como probable muerte, sino que es una combinación que puede comenzar, sí, con la obstrucción, pero que dado por el estado proinflamatorio intenso que genera el estrés parietal del ventrículo derecho, y también después que está instaurado el shock, eso también aumenta más el estrés y más el proinflamatorio, y es como un ciclo vicioso que va empeorando. También puede haber una oclusión inicial, o habitualmente hay una oclusión inicial, y un nuevo tema, una reoclusión, una reembolización, que puede incluso empeorar, y que eso sobre todo se da en las primeras 24 o 48 horas, aunque también puede verse un poquito más adelante. Y eso va a tornar en alto riesgo de estos pacientes, quizá puedan consultar y no estar tan mal, pero evolutivamente pueden desarrollar el shock y el estado de TEP grave. ¿Tá? La alteración de ventilación-perfusión va a favorecer lo que es la hipoxia, y también el bajo gasto de eso también va a darse de En cuanto a la clínica, puede ser muy inespecífica, o sea, son síntomas cardinales habituales para nosotros, pero que no siempre nos llevan a pensar en TEP, o a veces sí, a veces no. Entonces hay que estar muy atento. Entonces puede manifestarse por dolor torácico, que tiene una característica más pleurítica y no opresiva, aunque puede ser anquinoso, sobre todo cuando hay isquemia del ventrículo derecho, como decíamos, por un exceso de la tensión parietal, o por asociar o no a disminución de la oferta de oxígeno, o también puede haber enfermedad concomitante. Pero simplemente el hecho de tener una sobrecarga súbita del ventrículo derecho, eso puede generar un dolor anginoso y no pleurítico, porque el dolor pleurítico es más característico de las embolias más distales y no centrales. No pueden existir las dos cosas. La disnea, sí, habitualmente puede ser una disnea aguda, severa, central, o puede ser más leve, con una embolia más periférica. Y puede haber un deterioro, una declinación de la clase funcional, como que se manifieste como disnea, ¿no? Disnea progresiva, no de forma súbita, como que lo habitual es que se haya. Puede manifestarse por síncope, y ahí hay varios mecanismos. El síncope puede ser por oclusión central, y bueno, caída brusca del gasto. También ese embolia central o aumento de la tensión central puede generar un reflejo mediado que genera el síncope, o puede ser arrítmico, por taquiarritmia sobre diabetes. La radiografía de tórax puede ser útil, sobre todo para descubrir diagnósticos diferenciales, y en el caso del TEP podemos ver que el TEP digamos, bastante proximal, digamos, ahí se puede ver oligolemia en el sitio post-obstrucción. El electrocardiograma, aunque a veces no le damos mucha importancia, sí es muy sensible, el S1Q3T3, quizá no tan específico, pero sí puede ser también que uno diga, ojo, como en este caso, que puede tratarse de un TEP cuando uno ve S1Q3T3. También es frecuente, cuando un TEP importante, grave, la inversión de la onda T de 1B4, que a veces puede confundir eso con un evento coronario de la ADA. Hay que estar atento, pero, y el QR en B1 también puede verse. Entonces ahora, como para ver un poquito, un caso que lo vimos acá hace un tiempo, era un paciente de 74 años con antecedentes personales de insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores, hipertensión arterial, tratamiento con losartán y bisoprolol, diabético tipo 2, tratamiento con metformina, obeso, y es un extabaquista intenso y EPOC, el tratamiento con inhaladores, no oxigenoterapia. Y como antecedente actual estaba en confinamiento domiciliario por el COVID, se autoconfinó, digamos, o sea, estaba en su casa, no, deambulaba poco, no salía fuera de su casa,
por sus comorbilidades, etcétera, él se había autolimitado. Y comenzó en realidad el día de la consulta con un ángulo de reposo de 20 minutos de duración, acompañado de lo que era el tipo de disnea, iba a la emergencia para consultar sin dolor. El examen físico estaba hipertenso, con 50-80, ritmo regular de 80 ciclos por minuto, sin soplo, sin elementos de cardíaca. Y en la película pulmonar tenía un MAP globalmente asociado al EPOC, pero no tenía factores ni nada. Entonces, viendo un poquito, en una clase de TEP, vamos a ver si este paciente tenía algo que hablara de mayor riesgo de TEP, bueno, tenía una edad de 74 años, hipertenso, diabético, obeso, tenía un confinamiento, o sea que estaba con una deambulación limitada, una menor movilidad, aunque no tenía ni infraestructura ni nada por el estilo. Y bueno, y esto en realidad, si uno mira el riesgo, en realidad le da un riesgo leve, o sea, no era de una probabilidad leve. Este era el electro del caso clínico, que en realidad se ve muy mal y le falta de 1, pero donde está 3 tiene Q en 3 y tiene T invertida en 3. De 1 no lo veo. Eso podría ser para pensar en tromboembolismo pulmonar. Debe ser el que está ahí. Sí, a la izquierda, en el ¿Dónde? medio. En la tira del medio, el de abajo a la izquierda. ¿Esto? Sí. No creo. Esto debe ser. Viste que abajo tenés de 2 de 3 y a la izquierda. De 2 de 3, No, ABR, ABL. Estas precordiales. Ahí arriba tenés el BU. Antes de esto es ABR, creo. Sí. Pero de abajo, digo. ¿De abajo B4? No, arriba de B4 lo que tenés arriba de No, B4. creo que es doñardo. Aunque está. ¿Esto? Te tiran de doñardo. Todos tiran de Sí, de 2, sí. No, de 2. Sí, de 2, sí. Bueno, no importa, la cosa es que no hay mucha cosa. En el electro, sí, unas T invertidas ahí en el inferior, una Q de 3. En D2 parecía una cosa media como de azúcar, pero no mucha cosa. Y las troponinas 29, 65, 98, con soportes 21. O sea, positivas por buen ascenso, pero no demasiado. Entonces, la probabilidad de TEP, el score de Ginebra, el score de Wells, se pueden usar por cualquiera de los, el de Ginebra, el que te recomienda la guía. Bueno, ahí entre 75 y 94 de frecuencia cardíaca es un punto, TP que no tenía, cirugía efectiva tampoco, tisis, cáncer, dolor, nada de eso era conocido, la edad sí, mayor de 65 años, otro punto. Y bueno, con 2 nos da improbable el diagnóstico de TEP. Y si vamos al score de Wells, tenés cirugía de inmunización de 4 semanas previas, bueno, vamos a dar un punto por eso, porque el hombre estaba confinado a su domicilio, y realmente te decía que pasaba de la cama al sillón, y caminaba dentro de la casa poco, y bueno, esto y bueno, en realidad los dímeros D, en este caso podrían, digamos, cuando la probabilidad es baja, podrían descartarnos, si va a un valor negativo, podemos descartar. Cuando la probabilidad es alta, no sirven. O sea, los dímeros D están indicados para la probabilidad es baja o moderada, para excluir el diagnóstico. O sea, tener los dímeros altos no confirma, pero hace continuar la investigación. Entonces, en este caso, se cerró como síndrome coronavirus sin ST, ¿no? Realmente en ese momento no se utilizó TEP, y se ingresó a la alteración canal inferior, troponinas positivas, ángulo de 20 metros de duración delimitado, síndrome coronario sin ST, y acá tienen el cateterismo de la coronilla izquierda, que había un tronco sin lesiones, la DA con una lesión ahí proximal, que parecía ser indeterminada, porque esta parece ser severa, en esta otra ahí no parece tan severa. Entonces hizo fisiología FFR y dio 0,88, o sea que funcionalmente no es significativa. Y ya sabemos que la derecha tiene esta lesión crítica de tercio medio, concordante con el cuadro que veía esa
cital de 3 y detección del STT en cadena inferior, que bueno, puede tratarse de ese cuadro. Y lo que se hizo fue hacer realizar la angioplastia previo a descartar la lesión significativa de A, porque para salir hasta el clínico del paciente, o podría ser cirugía una opción, el paciente que tenga DEA proximal y derecha, joven, podría ir a cirugía, diabético. Pero bueno, se descartó la severidad de la DEA y se hizo angioplastia de la lesión crítica de esta focal de la mano derecha con un stent. ¿Ven? ¿Quedó? Bien, con un flujo de interés. El paciente evoluciona en la inflamación, 24 horas post-angioplastia, asintomático, con 20 respiraciones por minuto, satura 94 al aire, la frecuencia cardíaca 80 ciclos por minuto, normotenso. Se levanta del baño, deja de levantarse del baño y tiene un presíncope en el baño, vuelve a la cama y a los 5 minutos empieza a dar una crisis pulso. Se realiza masaje cardíaco y de adrenalina intravenosa y luego 10 minutos de reanimación avanzada, que toma circulación espontánea y no requiere intubación, queda despierto el paciente con hemodinamia espontánea. Entonces, ¿ahí qué piensan ustedes? Los que están por Zoom contestan, no sé si hay por Zoom, pero si están por Zoom contestan por ahí. ¿Cuál es el plan? El trombosol está en de la derecha, tiene un taponamiento cardíaco, tiene usted, o hay una distonía severa. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo una pregunta. Sí. Los D-dímeros en el contexto del infarto no deberían dar alto. Sí. Y en este caso no negativo. No, es un dato general. es un dato general, la utilidad de los de Wiener. En este caso no sé. Claro, es que, o sea, no pensaría en la trombosis porque para la derecha sin pulso, para que pare en otro ritmo, no en eso. Como complicación del cateterismo puede ser un taponamiento. Sí. Por eso. Ojo, ahí se llama el timing, ¿no? El tiempo donde se da esto, 4 horas después de la al baño por 5, pero no, entonces está alejados. Me orientaría por causa de. No, esa es la historia típica del TED. O sea, hay gente que se para el baño y tiene un síncope o tiene una crisis de pulso. Esa es la historia típica del TED. ¿No? Moviliza los miembros inferiores y ¡pum! Rete. Entonces, en este caso, lo que uno tiene que pensar, si esto hubiera pasado, es raro que el paciente a las 2 horas de un cateterismo lo deje levantarse al baño, que bueno, puede ser taponamiento, pues es un diagnóstico diferencial, que a veces puede ser difícil, pero en este escenario ya alejado del cateterismo es raro que se tapone tan lejos. Actualmente el taponamiento asociado a una populación coronaria inadvertida se da en las primeras horas, después hay. Bueno, entonces, ante un paro cardíaco con este impulso o sistoría, deben pensar en la 5H, en la 4T, en la hipoxia, en la hipovolemia, en la acidosis, en la hipopotasemia y en la hipotermia. Y en cuanto a la 4T, taponamiento en los controles de atención, T o trombosis coronaria. ¿Está? En este caso, no tenía dolor previo, el electrocardiograma que se hizo no tenía elemento de isquemia, la temperatura era 37, estaba polimneico, estaba bilateral, bueno, nada, y la gasometría tenía una acidemia, función respiratoria tipo 1, el protocolo con 3, rotación normal, y el eco torácico descartó el taponamiento. La fe que estaba conservada, el BD dilatado, el basal 43 milímetros, con función histórica y con la función sistólica del izquierdo conservada. O sea que el eco, en este caso, que ya era clínicamente un subjetivo de TEP, descarta la otra complicación, porque sería rarísimo, 24 horas de un cateterismo que se tapone, pero puede ser, descartó el taponamiento y bueno, y ve elementos subjetivos de TEP. ¿Está? Entonces ahí, el primer paso ante un TEP probable es ver, ¿está estable o no? Si está inestable, el PCR remuestra el paciente, o está en shock, eso es una presión arterial de 90, o requerimiento diagnóstico para tener una prueba de eso, que descartada la hipovolemia y con hipocorrupción clínica o lactato elevado, que este paciente tiene lactato elevado, o hipotensión mantenida por más de 15 minutos
a pesar de que no haya arritmias ni hipovolemia o sepsis, bueno, ahí tenemos lo que podemos definir como TEP con inestabilidad, ¿está? O sería el TEP grave. Esto es un predictor de intervención mortalidad hospitalaria de 30 días y nos habla de un TEP central o extenso con una reserva funcional reducida. Pero no se olviden que si un paciente que consulta con un probable TEP, una probabilidad alta de TEP, y no es inestable, si no tiene PCR ni shock ni hipotensión, lo puede desarrollar. Entonces, estén atentos y les digo a ver qué va. El eco, si tiene dilatación de cavidad y tiene dilatación de cavidad, y la troponina va a estar elevada, yo tengo que estar más a mayor riesgo de evolucionar a un TEP graves o no, o un TEP que está intermedio o abajo. Entonces, vamos a ver después. Bueno, si está inestable, sí, bueno, es alto riesgo. Si no está, hay que evaluar los parámetros clínicos y los paraclínicos. Y ahí tenemos, desde el punto de vista clínico, diferentes escalas, unas más complejas, otras más simples, que podemos estratificar en diferentes escenas. Las más simples, igualmente está bueno tenerlas medio a mano para fijarse cuáles son los síntomas que puntean, pero bueno, si tienen uno o más de uno, bueno, eso ya habla de una mayor probabilidad de evolución grave, si es que está alguna de las características que puntúan. Y el otro que es un poquito más complejo, ahí podemos verlo en 4 escenarios. Bueno, entonces, en cuanto a los paraclínicos, esa era la evaluación clínica, que después la revisan, que está buena, y está buena tener la mano, porque es imposible acordársela de todo. El ecocardiograma, muy importante, algunos aspectos, el ventículo de derecho dilatado, si funciona el ventículo derecho, si hay trauma en tránsito, hay que hablar. La angiotomografía también, la evaluación del ventículo derecho, y las troponinas tienen un alto valor predictivo negativo. Entonces, son bajas, aleja la probabilidad de también el NT-proBNP, el lactato, también son otros elementos humorales que uno puede tener en cuenta para ver o controlar cómo va la cosa, si va al intermedio alto o intermedio bajo. ¿Tá? Si tiene uno de estos elementos alterados, tanto la clínica como para clínica, va a ser el intermedio, al menos uno. Y si no hay nada, de la clínica da un por bajo, y la paraclínica está todo perfecto, ahí es un tema de bajo riesgo y se puede manejar. ¿Tá? Esta es una forma de resumir más o menos lo mismo. Obviamente el alto riesgo inestable no hay que calcular nada, pero el riesgo intermedio sí, para diferenciarlo del de bajo, y ver del intermedio si es intermedio alto, intermedio bajo. ¿Tá? Bueno, este es como el algoritmo diagnóstico que veníamos viendo, ante la sospecha del paciente con TEP inestable, el eco a la pie de la cama puede ser de utilidad, ahí vamos a ver la función del BD, si no la tiene, o tener que buscar otras causas. Paciente que tenga shock o PCR, lo que sea, asociado a TEP va a tener disfunción del BD o dilatación del BD. Si la tiene, la angiotomografía, si está disponible, es bueno usarla, si no, igualmente se va a empezar con tratamiento y después se puede confirmar con la tomografía como esté disponible. Bueno, y ahí vamos a ir a más manejo. Cuando la probabilidad clínica de TEP es baja, ahí bueno, uno ahí puede usar las primeras D, o ese este dolor torácico podría ser, pero la probabilidad no es alta, es baja o moderada, bueno, según pero son normales, se descartan y son positivos, bueno, ahí vamos a tener que ahondar más en el diagnóstico y eventualmente pasar a un mejor. Y bueno, después hay varios elementos, como decíamos, la dilatación del ventrículo derecho, una de las primeras cosas que se ve, la disminución del ventrículo derecho, el síndrome de McConnell, que es la hipercontractilidad apical también, son elementos precoces del TEP, aunque no siempre están. El aplanamiento del septum, sobrecarga de presión del ventrículo derecho también es otro elemento que se ve. La baja de intensidad de la vena cava, como reflejo el aumento de la presión venosa derecha, también es otro elemento que se ve. Hay un signo que es bastante típico, que es el tiempo de aceleración pulmonar menor a 60 milisegundos, al notch en la mitad de la sístole, y asociado a un reflujo, o sea, un gradiente de DAD que sea menor a 60,
si es mayor ya tenemos hospital más crónicas, no, hospital en agudo no hay más asesoramiento con estudio de gradiente BDAD porque no le da el ventículo derecho en agudo para superar eso. Y bueno, y lo otro es el trombotránsito, obviamente es otro elemento muy importante. Bueno, la disfunción del ventrículo derecho que niega conectarse, también es otro elemento, etc. Hay varios signos ecocardiográficos que pueden sugerirte con mayor o menor valor predictivo, o sea, tanto positivo como negativo, y que se asocian obviamente con mala evolución y mortalidad. ¿Tá? El diagnóstico de test, bueno, la tomografía tiene la probabilidad de test es alta o intermedia, un valor predictivo positivo muy alto, del 96-92%, y un valor predictivo negativo un poco menor, porque bueno, acá no está teniendo a veces visualización correcta de los TEPs más distales, más pequeños. ¿Tá? Entonces, en los extremos, digamos, o sea, cuando hay una probabilidad de pretest muy alta, el valor predictivo negativo de la tomografía no lo descarta. Cuando la probabilidad de pretest es muy baja, una tomografía positiva tampoco confirma el diagnóstico, puede ser un diagnóstico alternativo. Pero sí, en cuanto a la probabilidad es intermedia o alta, el valor predictivo es muy alto, a la vez que intermedia o baja, el valor predictivo negativo también es muy alto. Bueno, como valor pronóstico en la tomografía, la relación BD-BI, ya cuando el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo, es un valor pronóstico, los volúmenes de la cavidad también, el reflujo de contraste de la vena cava también es otro elemento valor pronóstico. Y también lo otro importante de la tomografía es que no solo evalúa el diagnóstico positivo que queremos confirmar o descartar que es el TEP, sino que nos da información sobre el diagnóstico diferencial, y ahí está el tema del triple rollout, que podría ser que una disección aórtica, al ser en la fase arterial, el contraste, podemos descartar la disección aórtica o confirmarla. Y también si tenemos gatillo en el electrocardiográfico, podemos evaluar la eventualidad de un síndrome coronario agudo, viendo las coronarias, ¿no? Haciendo un angio coronario, la angio por tomografía. Y bueno, como alternativa a la tomografía, la tomografía BQ tiene, bueno, que podría descartar, o sea, lo que sí sirve mucho la gamografía es para descartar. Una gamografía normal descarta el diagnóstico del TEP. Una gamografía con probabilidad alta, si el paciente tiene una probabilidad alta, sí, lo confirma, pero después tenemos una gama que puede no llegar al diagnóstico y es una técnica que no va a dar diagnósticos diferenciales. O sea, no es útil para evaluar otro diagnóstico, pero sí sirve para descartar el diagnóstico o bueno, confirmarlo cuando hay una probabilidad elevada previa. Bueno, en esta tomografía que muestro acá, que es la del paciente, que venimos hablando, que hizo con coronario agudo, se hizo angioplastia y después tuvo el TEP en la unidad, tiene una relación ventrículo derecho. El ventrículo derecho es un poquito mayor que el ventrículo izquierdo y tiene la imagen acá en ambas pulmonares, embolizadas ambas arterias principales, la derecha y la izquierda. ¿Tá? En el Doppler venoso, que es otro elemento que uno tiene que hacer para evaluar a estos pacientes, bueno, se confirmó a nivel de esa vena interna derecha, una trombosis a ese nivel. Y bueno, y en cuanto al tratamiento de los pacientes que se presentan con un TEP y están inestables, bueno, hay que hacer oxigenoterapia invasiva, obviamente que escuchar a estos pacientes. Puede ser necesario la ventilación en algunos casos, que requieran por seguridad de la vía aérea, etcétera, por estado hemodinámico, lo que sea. Pero recuerden que el oxígeno, obviamente, en los inestables habitualmente es necesario, pero en el resto de los metabolismos es un fármaco y solo debe estar indicado si tiene línea o tiene saturación en el 90. Si no, no. La anticoagulación sí, hay que empezarla cuanto antes. No fraccionada. Se pueden hacer cargas de volumen. A veces al artículo derecho, cuando hay sobrecarga de volumen, le viene bien sobrecargarlo un poquito más de volumen para mantener el gasto, pero que no sea muy excesiva. ¿Por qué? Porque ya va a estar demasiado dilatado el artículo derecho por la sobrecarga que tiene, sobrecarga de tensión, destrucción de tracto de salida.
y si uno sobrecarga demasiado ese ventrículo derecho puede ser lo más ineficaz en la contracción y caer más el gasto cardíaco. Entonces hay un balance ahí entre darle un poquito más de precarga, pero no demasiada, que haga que la interacción alguna miocina sea peor y genere una caída de la contractilidad del volumen sistólico y por ende del gasto cardíaco. Pueden ser necesarios inotrópicos vasopresores como noradrenalina o butamina, y eso va a depender un poquito de cómo de las indicaciones clásicas, no hay algo distinto. Y si está teniendo como un auge, digamos, en el último tiempo, la guía que estamos manejando acá es 2019, 2018. 2019, pero más modernas no hay, no está previsto en la europea que se haga ninguna guía hasta 2026, de todas las guías que están digamos, preespecificadas que van a salir, y el TEP no está. Así que, por un rato no vamos a tener guías nuevas, salvo que surja algo nuevo en la evidencia o algo más contundente en la evidencia que vale en vía de desarrollo, y que eso obliga a cambiar las pautas de clima y puede ser una actualización o una nueva guía, pero por ahora no está preestablecido que la guía europea, por ejemplo, salga una recomendación nueva en el 2018. ¿No? Pero bueno, por ahora, si bien hay trabajos que vienen evaluando el ECMO, la cirugía, etcétera, bueno, el intervencionista, sería una indicación 2B en aquellos pacientes que, bueno, que no evolucionen inicialmente por lo menos. El tratamiento de reperfusión, obviamente los pacientes inestables están indicados en indicación 1B, hay que hacer analíticos, además del tratamiento anticoagulante, salvo que le usemos sea streptokinasa o glutinasa, que ya no son, ni siquiera tenemos disponible en Uruguay, así que para nosotros es anticoagulación y analíticos específicos. Obviamente se va a iniciar en todos los pacientes de alto riesgo que no tengan contraindicaciones. Y bueno, se puede hacer un bolo inicial y después una infusión, si el paciente está incluso paro cardíaco. Y son eficaces hasta el día 14, pero sobre todo en los primeros 48 horas es lo más efectivo. Pero pueden darse a TEPS más tiempo de evolución. Y a pesar de todo, puede ser ineficaz el tratamiento fibrolytítico hasta un 8%. Sabemos que el tratamiento fibrolytítico reduce mortalidad y recurrencia temprana del TEP a costa de un incremento de sangrados mayores digestivos y intracardíacos. 9,9 sangrados graves y 1,7 de hemorragia intracardíaca. Y acá tienen la dosis habitual de RTPA, que se hace con la infusión lenta. Y por cierto que no saben bien, pero esa ya no está avalado el uso sistemático de fibrolytíticos en el no alto riesgo. El paciente no está chocado, no PCR. El paciente no está de forma sistemática. Si hay estudios de intermedio alto riesgo que podrían beneficiarse del tratamiento con fibrinolíticos, con perfusión, sin pasar, porque uno lo que tiene que hacer con los pacientes que están en intermedio de riesgo, bueno, vamos a utilizarlo bien. Si pasa a estar inestable, o si pasa a ser alto riesgo, ahí hay que hacer la fibrinolisis y el rescate. Pero si no pasa, si tienen intermedio, puede haber beneficio en algunos pacientes de la reperfusión y ahí hay que individualizar. Y la guía hace mucho énfasis, todo, la guía está haciendo énfasis en el equipo multidisciplinario, en este caso también, una evaluación de los pacientes con TEP agudo, no es HERTIM, no se llama HERTIM, pero sea un team de trombolismo, donde haya neumólogo, cirujano, hemoterapeuta, todo, gama, para poder elegir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Y claro que en el inestable no hay más tiempo para pensar, pero así en el intermedio hay un poquito más de tiempo para discutir y definir cuál es el mejor tratamiento. Y individualizar en cada caso, hasta que haya mayor evidencia. Entonces, la cirugía, cuando está contraindicado los fibrinolíticos, una de las primeras opciones sería operar, siempre y cuando el paciente tenga un alto riesgo para cirugía. Y los resultados son comparables a los fibrinolíticos, pero son estudios, sobre todo retrospectivos, no son estudios randomizados de randomizar una fibrinolítica con su cirugía, obviamente no. Pero la verdad que son datos históricos, población marchada, etcétera, pero que suele repetirse y que más o menos 2 al 3% de riesgo de mortalidad asociada a la cirugía, que más o menos el mismo 2 al 3% de riesgo de mortalidad asociado al TEP grave con fibrinolíticos.
Entonces, es una opción que la guía lo recomienda muy bien porque no hay evidencia contundente, es una conclusión de expertos, pero que es una cirugía que tiene su riesgo, pero que es potencialmente similar a la fibrinólisis y que puede ser una alternativa cuando los fibrinolíticos no lo son. ¿Tá? Y falta evidencia al respecto. El tratamiento con anticoagulantes sí, está ampliamente demostrado, con saparina, con Dapalinux. A largo plazo se prefieren los directos sobre las antivitamina K, y si se tiene que usar la antivitamina K, el IAR el 2,5 es el objetivo, que no tiene otra indicación por el más alto. Y bueno, hay una serie de aclaraciones de algunos aspectos. De este vamos a entrar más en detalle en las próximas clases, donde vamos a hablar más de tratamiento, de prevención, etcétera, y por cuánto tiempo evoluciona, etcétera, la gente de medicina interna. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, esto que ya les comentaba hoy antes, que es una alternativa cuando tienen los fibrinolíticos o cuando fracasan, si no les comenté, pero sí, si estamos en el 8% de eso que fracasa el fibrinolítico, bueno, la cirugía puede ser una opción, salvo que tenga un alto riesgo por otra razón. El traumatismo pulmonar, bueno, también aparece como una alternativa, porque están identificados los fibrinolíticos, hay una falla de tratamiento, pero con un grado de recomendación un poquito menor, según la última guía, aunque ha habido algún avance en algunos estudios, pero no tanto como para cambiar la El fundamento principal de lo que es los primeros tratamientos intervencionistas era meter un catéter epitec, revolver ahí para aumentar el coágulo y que se vaya más distal, que embolice más distal. La contra de eso, bueno, puede tener un TEC más distal y generar una hemoptisis, un parto pulmonar y hemoptisis, pero bueno, lo que va a hacer es aliviar la obstrucción. ¿Y por qué va a aliviar la obstrucción si no sacamos coágulo? Lo que hacemos es romperlo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando tenemos los árboles, o toda la naturaleza que nace en tronco común y se va dividiendo en ramas, el área de sección transversal de las ramas es mayor que la suma de las áreas de sección transversal es mayor que la del tronco. Entonces, no nace la arteria pulmonar común, se viene en izquierda y derecha. Vamos a ver. En izquierda y derecha tienen, no sé, 6 centímetros cuadrados, bueno, el tronco común es la 4. Entonces, a medida que uno va creciendo, va alejándose hacia la periferia, como la copa de un árbol, la suma de todas las ramitas es mayor que la del tronco principal. Entonces, cuando uno tiene un TEP central, quiere decir una obstrucción mayor del 50% de obstrucción central, bueno, fragmenta y va a embolizar millones de ramitas, cosas por allá, pero lo que va a hacer es aliviar el porcentaje de obstrucción. Ya no va a ser el 50% de obstrucción. Sino es como esto acá, esta gráfica que tienen, como a medida que uno se va alejando, esto es el inicio, digamos, del árbol vascular, a medida que uno se va alejando y va modificando y llega a nivel alveolar, cómo va creciendo la sumatoria del diámetro transversal de los vasos, ¿no? Es exponencial, va creciendo enormemente, entonces es muy lógico pensar que si yo acá tengo un trombo que ocupa, no sé, determinado volumen, que ocupa el 50% de este vaso, cuando si yo lo logro trasladar a todo ese volumen hacia la periferia, voy a obstruir mucho menos que el 50%. Por eso es que la fragmentación sin extracción del coágulo, que solo eso puede generar una respuesta inmediata de mejora hemodinámica. Eso es lo que se fundamenta, sobre todo el tratamiento percutáneo, o para el tratamiento percutáneo. Entonces, el tratamiento percutáneo en el inicio y hasta actualmente se basa en la fragmentación del trombo. Otra hipótesis posible ventaja del tratamiento percutáneo es, bueno, si el riesgo del fibrinolítico es el sangrado intracraneal, el sangrado mayor, bueno, vamos a dar fibrinolíticos menores dosis, pero locales. Eso aumenta la efectividad. Aumenta la efectividad porque lo damos a nivel local, aumenta la interacción fibrinolítico, trombo, fibrina, etc. A nivel local, aumenta la superficie de contacto del trombo, que está en contacto con el fibrinolítico, y también hay algunos catéteres que lo que hacen es, al fragmentar ese trombo mecánicamente, ya sea por ultrasonido, por mecánico, por revolverlo, por inflar un balón, que se fragmenta, se fractura ese trombo, aumenta la superficie de contacto de ese trombo con la sangre, con los fibrinolíticos, y además el fibrinolítico está inyectado ahí. Entonces, eso sería favorable. Entonces, ven ustedes que las dosis habituales de los fibrinolíticos que sean locales van entre 0,5 a 1 miligramo por hora
puede ser un poquito más, y no se da más de 30 minutos, o sea, no está más de 24 horas puesto el catéter, infundiendo. Hay trabajos que se hicieron con 6 horas, o sea que no es que entramos como cateterismo, tapamos la cañería y nos vamos, sino que habitualmente se deja un catéter dedicado o no, o sea, dedicado quiere decir que fue diseñado específicamente para ese fin, o se deja un pigtail y pasando una dosis bajita de fenolíticos, con el catéter puesto de 6 a 24 horas. ¿Está? Después de 24 horas obviamente no, y no se pasan más de 30 miligramos de fenolítico cuando por vía sistémica eran 100. Entonces, andamos más o menos entre un tercio y un cuarto de la dosis, por lo menos, menor que la dosis sistémica, y eso trae aparejado menor riesgo de hemorragia intracraneana y de hemorragia grave. Aunque puede haber un poquito más de hemorragia asociada al sitio funcional. Y lo otro que dispositivos un poquito más modernos es la trombectomía. Que existen varios, acá están estos dispositivos, en realidad, como se inyectar a nivel local, como yo decía, del fibroanalítico. También hay dispositivos que tienen ultrasonido, esas liberaciones de ultrasonido por fragmentar y fracturar y dar fibroanalíticos ahí a ese nivel. Y por otro lado puede haber insuflación de balón vascular periférico para fragmentar y después chupar ese coágulo por un catéter de alto frenchaje, o un dispositivo un poco más moderno donde tiene como si fueran el mismo material que está hecho los Amplatzer para cierre de la escuela. Son como 3 conitos que se sacan y y se vuelven a introducir en el catéter, y eso como que arrastra, no solo succiona, sino que también arrastra el material trombótico hacia el catéter y sería más efectivo en la extracción del trombo. Después está el pigtail común y corriente, que hacemos girar alrededor de una guía. Que ya se ha dejado un poquito más retrasado, que era que tenía un doble lumen, por un lumen que inyectaba suero a alta presión, y la presión salía por varios agujeritos, y eso creaba la fuerza del jet, creaba la fractura del coágulo, y por otro lado, papas. Entonces ahí, como digamos, licuabas eso con la fuerza de presión hidrostática, y además después agregabas eso en realidad se vio que había un poquito más de riesgo de otis y de complicaciones, no solo locales, sino también aumentar la inflamación, una cantidad de cosas que no eran favorables, y se deja un poquito en desuso ese tipo de dispositivos. ¿Tá? Y bueno, y ese es el arsenal terapéutico que tenemos, ¿no? Los fibrinolíticos y los anticoagulantes como el estándar, y alternativas a los fibrinolíticos están indicados o son fallidos, la cirugía, y después en otro nivel, por ahora, el intervencionismo percutáneo, reservado para aquellos pacientes con un poquito mayor de riesgo de una zona de neuropaxia. De otro punto de vista del tratamiento percutáneo, bueno, la prevención de recurrencia, si el filtro ven acá, tiene más años, pero que no ha podido despegarse porque no ha logrado tener demostrado beneficios contundentes, digamos. Sí, está indicado en aquellos pacientes que tienen contraindicación absoluta para recibir anticoagulantes, y es una alternativa sobre todo útil en los pacientes que tuvieron un TEP menor a 30 días, o sea, un TEP reciente. ¿Por qué? Porque el RETEP es más frecuente que el TEP anterior, y ahí es donde tienes más riesgo de evitar la muerte. O sea, entonces, los pacientes, yo qué sé, sobre todo aquellos que tienen un cáncer o tienen una contraindicación absoluta para recibir anticoagulantes, bueno, en esos casos uno debería colocar el filtro cava lo antes posible, y que ese filtro cava hoy en día es recapturable, o sea, se puede extraer después de pasado cierto tiempo, o dejarlo sin riesgo, sigue estando. Pero no es una indicación sistemática, y no hay estudios que digan esto a largo plazo es útil. Sí, a corto plazo, porque a corto plazo el beneficio es reducir mortalidad a corto plazo, o no mortalidad, no. Recurrencia del trombolismo pulmonar, y por lo tanto no pensaría que podría tener implicancias pronósticas, pero aumenta a largo plazo el riesgo de trombosis. Entonces, en la balanza no he logrado despegar demasiado, pero sí hoy en día se deberían colocar recapturables. Y esta es la evolución a lo largo del tiempo, desde el 2014 hasta la actualidad, de los diferentes estudios que
muchos no son randomizados, más recientes. Quedan a futuro en esta lista, próximamente vamos a ver si son randomizados a comparar una cosa con otra. La mayoría de los estudios eran evaluar eficacia en determinados pacientes, comparado con lo habitual, pero no randomizados, sino solo comparación de forma. Y en eso, en esta evidencia, hay estudios, sobre todo, por ejemplo, el estudio más reciente, que es que menciono acá, donde hay una reducción de forma muy importante. Comparó este dispositivo de trombectomía comparado con el tratamiento farmacológico actual en pacientes de alto riesgo. Ahí hubo una disminución en cuanto a cualquier causa de muerte total, franca, de 1,9 a 29,5. Sangrado mayor también, de 11,3 a 24 en estándar. Entonces habría, pero este estudio no es un estudio randomizado, es un estudio, digamos, que comparó cortes paralelas, digamos, de pacientes de alto riesgo con TEP que hicieron tratamiento habitual y los que se hicieron de este dispositivo. Entonces hace falta estudios randomizados para poder decir, bueno, esto que estamos viendo acá es real y no es, yo lo mandé a trombectomía porque tenía alguna, no sé, un perfil más benigno o más maligno, o lo que sea, no hay un sesgo, digamos, en zona. Acá en esto puede haber sesgo de selección y por eso las guías y todos los trabajos que hay en las predicciones sistemáticas te dicen, bueno, falta evidencia para ver si estos resultados que son alentadores se confirman en estudios de mayor impacto, de mayor rigurosidad científica y cómo estamos comparando realmente las cosas como son. Entonces, si bien es alentador, uno podría esperar que en el futuro pueda haber una alternativa al fibrolytico sistémico como el soy, tan eficaz como el fibrolytico, quizás más segura, pero todavía eso no es así. Pero bueno, hay que estar atento a los resultados de algunos estudios. ¿Está? Lo otro que sí es muy importante, que hay muchos de estos estudios que están nombrados acá, donde ven beneficio, quizás no en mortalidad, pero sí de forma segura, están hechos en pacientes de moderado, pacientes no alto riesgo. Entonces, eso también, en esos pacientes que uno dice, este paciente es moderado riesgo, pero hacerle fibrolytico quizás tenga un riesgo demasiado elevado, y el sistémico quizás ese paciente pero dejarlo así, posible que evolucione a un de mayor riesgo, bueno, quizás haya que individualizar ese pool de riesgo intermedio, cuáles de ellos podrían beneficiarse del estudio de hacer una terapéutica percutánea o con casi todas las terapéuticas percutáneas tienen diagnósticos locales, y por eso quizá el beneficio comparado con los sistémicos. Pero eso habría que evaluarlo. Muchos estudios hay en eso, pero la mayoría no son randomizados, por lo tanto, las conclusiones de esos estudios son creadas de hipótesis o base para otros estudios a futuro. Así que hoy en día lo que tiene que darse el tratamiento de TEP grave es fibrinolíticos, anticoagulantes para todos los TEP, incluso de bajo riesgo, fibrinolítico solo para el TEP grave y algún paciente que tenga TEP intermedio alto puede beneficiarse. Sí, hay que individualizar ahí y lo ideal es que sea una discusión interdisciplinaria para definir qué pacientes sí hacerle fibrinolíticos, sea sistémicos o no, y bueno, y reservar tanto la cirugía como lo percutáneo para aquellos pacientes que son fracaso de los fibrinolíticos o tienen contraindicación absoluta para recibir. Y bueno, esto es lo que yo le estaba diciendo a todos los pacientes con TEP anticoagulación, y si son inestables, bueno, reperfusión, y si no lo están, evaluar clínicamente y paraclínicamente si es grave o no grave, y reevaluar algo. Bueno, ¿alguna duda que tengan acá, algún comentario que tengan de esto? O sea, antes de seguir con el caso. Bueno. Muy bien, entonces en este caso lo que se hizo fue administrar RTPA 100 miligramos intra-V, se pasó en 2 horas, una buena tolerancia y rápida mejoría hemodinámica y respiratoria sin complicaciones hemorrágicas. La ecografía Doppler de los inferiores, se llama la trombosis que ya la hemos visto,
Y bueno, presentó una buena evolución y se dio alta a domicilio a los 10 días de haber ingresado por el evento coronario agudo. Y se fue de alta con aspirina a 100 miligramos, que se iba a suspender al mes. Se dio en un contexto 2020. Quizá eso hoy en día no sea así. O sea, la aspirina quizás se hubiera ido de alta, se aspirina, como sea. Lo que dio es 75 miligramos y fue con warfarina y superpuesto con heparina bajo peso molecular porque no estaba en rango hasta llegar al rango de 2 y 3. La torre 80, que tenía problemas coronarios obviamente, el bisoprolol y el enalapril, que acá seguramente esto ya sigue iniciado previo al alta, pero, o sea, un paciente que estaba con paro cardíaco y todo eso, un TEP grave, bueno, hay que esperar un poquito, porque si el título de checo puede quedar mal los beta-bloqueantes. Y bueno, después estudió TSH, TSH en rango, TSH negativo, o sea, buscando otras causas, o sea, porque este paciente no se queda, tuvo un TEP, punto, sino que buscar por qué tuvo un TEP. Es un obeso, un EPO, 70 y pico de años, o sea, tenía más de 65, y no de 75, no me acuerdo exactamente la que tenía, pero tenía un perfil un poquito de riesgo, pero bueno, hay que buscar otras cosas, ¿no? Entre ellos la más frecuente la neoplasia. Y bueno, y un poquito de esto, evaluar bien la duración de la antipopulación, que en este caso, si uno adjudica que este paciente tenía algo reversible como causa, como puede ser el sedentarismo, estar confinado en su casa, de la cama al sillón, del sillón a la cama, puede ser enriquecedor. Bueno, si consideramos eso, por lo menos hay que dejarlo antipopulado durante 3 meses y después se reevaluar. Pero hay que evaluar y descartar todas las causas que puedan ser no reversibles y que favorezcan la trombosis. Y bueno, nada, esto era lo que yo quería dejarles de la clase de manejo del TEP, sobre todo el TEP grave, y que tengan en cuenta, muy en cuenta que el TEP es una enfermedad que puede simular otras. En este caso, yo creo que lo que le pasó al hombre es que tuvo un TEP en su casa, no le generaron ninguna repercusión hemodinámica y casi se muere por una recurrencia del TEP a las 24 horas de angioplastia, pero no fue que tuvo un síndrome agudo, ingresó y tuvo un TEP por eso, que también puede pasar. Recuerden que todos los pacientes, vamos a ver en las próximas clases, todos los pacientes que ingresan acá, todos son de alto riesgo, trombocitanosis. Todos nuestros pacientes deben estar isocoagulados durante toda la internación. No sé qué pasa ahora porque no estoy en la sala, pero cuando era residente y grado 2, muy pocos tenían como profilaxis todos, acá no hay, o sea, todos vienen un poco agudo, o por insuficiencia cardíaca, o algo de eso tienen. Todo eso es alto riesgo de la trombólica y deberían estar todos isopopulados hasta que se van de alta a la casa. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Y bueno, yo creo que en realidad este paciente sí sufrió, de repente el TEP se tuvo un poquito más anquinoso porque tenía enfermedad coronaria, pero siempre fue un TEP y damos una enfermedad coronaria crónica con una angioplastia. Pero no creo que haya sido un síndrome agudo que después se continuó. Yo creo que siempre fue un TEP. Y esa es la evolución habitual de estos pacientes cuando hay error diagnóstico, porque la clínica me entreverada, si uno va a los scores, ya, sí, pero yo revisé la historia y el score me daba algo de bajo riesgo. Sí, puede pasar que de bajo riesgo, pero sospechan el tromboembolismo en todos los pacientes. Bueno.